Invito a que puedas agarrar tu Biblia si la trajiste. Si no la trajiste en tu celular, puedes descargarte una aplicación que se llama Celu Biblia o YouVersion. Puedes descargarla ahí, puedes seguir todos los versículos que vamos a estar compartiendo para que vos puedas seguir el hilo del mensaje. El mensaje del día de hoy se titula El nuevo pacto y la libertad. Y quiero hablarte de esto de parte de Dios. Y justamente vamos a basarnos ahí en 2 Corintios capítulo 3, un pasaje muy conocido, tal vez lo has leído una o varias veces, pero ahí vamos a quedarnos. Sí, vamos a hacer una introducción, pero ahí es donde vamos a pararnos en el día de hoy. Ustedes saben que en esta semana Dios me llevó a meditar mucho el capítulo 1 del libro de Proverbios, un libro que fue escrito justamente por Salomón, el hombre más sabio de la tierra, ¿no? La sabiduría salomónica está expresada en muchas partes de las escrituras, pero específicamente en el libro de Proverbios, en donde encontramos como un manual de vida, un manual práctico acerca de qué cosas hacer, qué cosas no, cómo poder caminar en la voluntad de Dios, bajo la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios es espectacular. Y arranca el libro de Proverbios hablándonos justamente de que esta sabiduría se puede abrazar, se puede entender solamente si uno tiene temor del Señor. Si no, van a ser letras nada más que uno lee y no va a entender nada. Pero si uno tiene temor del Señor, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Usted lo sabe de memoria, ¿no? Sin temor del Señor, por más que yo pueda leerme y saberme de memoria los versículos de Proverbios, no van a tener un impacto positivo de transformación en mi vida, porque el temor del Señor es la clave. Así que mira un ratito para adentro tuyo y pregúntate, ¿cómo está tu nivel de temor de Dios? ¿Cómo está tu nivel de respeto y de honra a Dios? Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y no te estamos hablando de tenerle miedo, miedo porque Él te va a castigar, no, te estamos hablando de ubicarlo a Dios en el lugar que Él está. Como cantábamos recién, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él está por encima de todas las cosas. Y cuando lo ubicamos en ese lugar, en nuestro corazón, algo en nuestra vida comienza a cambiar, algo en nuestra vida comienza a tener esperanza, algo en nuestra vida comienza a tener norte y a tener dirección. ¿Por qué? Porque nos volvemos al temor del Señor. Y en ese contexto, donde está hablando de la sabiduría, de abrazar el temor del Señor, me impactó un versículo del Proverbios 1, que es el versículo 23, en donde dice literalmente, el autor dice, volveos a mi reprensión, volveos a mi reprensión. Y he aquí, yo derramaré de mi espíritu y les enseñaré mis palabras. Volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré de mi espíritu. Y me impactó este pasaje, ¿no? Porque el derramamiento del espíritu, yo cuando pienso en derramamiento del espíritu, me voy a Joel, me voy a Hechos de los Apóstoles en las Escrituras, pero nunca me detuve a, siempre como que lo leí por arriba y nunca me detuve a meditar en ese versículo de Proverbio, porque para mí Proverbio tenía que ver con conocimiento, con sabiduría práctica, con qué saber qué hacer en el día. Pero cuando la palabra fue derramaré mi espíritu, algo me impactó adentro mío. Y entonces me puse a profundizar acerca de ese versículo. Y me encontré con que la palabra reprensión en el original que fue escrito, que era en idioma hebreo, la palabra justamente es teco, perdón, tokachat. Tokachat es la palabra hebrea para reprensión. Y cuando voy a buscar el significado de tokachat, porque cuando se tradujo la Biblia eligieron una palabra del castellano, voy a ver si no hay más palabras para profundizar este término, y me encuentro con que tokachat también simboliza arrepentimiento, también simboliza un cambio de dirección,
un cambio de, si yo venía por este lado, ¿no? De repente cambio ahora mi dirección y me voy para otro lado. Toca chat no significa ahora empezar a tocar el chat, ¿no? Porque no tiene que explicarme. Toca chat en hebreo tiene que ver con volver a conectarme con lo que Dios me quiere hablar. Volver a conectarme con la esencia de Dios. Usted sabe, yo lo sé, nosotros hemos sido creados por Dios, pero hasta que no volvamos a la esencia y oigamos la voz de Dios, nuestra alma se va a perder. Nuestra alma, te lo digo con conocimiento de causa, se pierde. Y empezamos a funcionar en una tecnología que no es la que Dios nos preparó para nuestras vidas. Dios nos preparó como somos hijos, como somos seres espirituales. Dios nos diseñó para andar en vida del Espíritu. Por eso Dios a través de su palabra nos está llamando y nos está diciendo, volveos a mi tocachat, volveos al tocachat, volvés al arrepentimiento, volvé a Él. Porque estar en un garaje no te convierte en auto. Estar cada fin de semana sentado en un lugar de reunión como esto, que te felicito por hacerlo, no te convierte en un hijo de Dios. Cuando yo recibo a Jesucristo, nazco de nuevo y me convierto en un hijo de Dios. Y la evidencia de que soy un hijo de Dios es que soy guiado por el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8. Ayer lo compartía un hermano. Entonces, cuando soy guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo es eso? Porque escucho lo que Dios me enseña y lo aplico. Amén. Por eso, para poder experimentar esto, tengo que comprender de que hay en la Biblia, ¿no?, dos pactos. En la Biblia encontramos dos pactos, para resumirlos. Si empezamos a ser un poco más detallistas, podemos encontrar más. Hoy en el mundo de hoy hay mucha gente, ¿no? De repente alguien le quiere conseguir a la vecina de enfrente y va y hace un trabajito, hace un pacto ahí para ver si le puedo enganchar a la mujer de ajena o para engancharle al muchacho aquel, ¿no? Y hace pacto ahí ¿no? Le lleva una ropita interior y demás. Todas esas cuestiones, la brujería, la hechicería y todas esas cosas, ¿no? Pero usted no sabe nada, yo nomás tengo conocimiento de eso, ¿no? Porque saben que antes de yo aceptar a Cristo, me llevaban al curandero, al mambero, al chucero, el tucero, todo. Entonces, algo de eso yo sabía. Entonces, pero usted nació en el cielo, está acá en la tierra y va a volver al cielo, así que usted no entiende nada de lo que le estoy hablando. Pero en las Escrituras encontramos, en resumen, dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y el pacto nuevo es superior al anterior, y lo más tremendo es que en la tierra no hay pacto superior más que el pacto de Jesucristo. Por eso el nuevo pacto con derramamiento de sangre, ¿no? Porque Jesús derramó sangre por ese pacto, anula y quebranta todos los otros pactos. Cuando yo entro en mi relación con Jesucristo, se quebrantan los otros pactos. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios y
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. El nuevo pacto es sumamente precioso para los que han conocido a Jesucristo. Son sumamente ofensivos para aquellos que lo han rechazado, a tal punto que cuando se predicaba de Jesucristo, muchos eran perseguidos, eran difamados, eran condenados, eran crucificados, eran prendidos a fuego, eran como Juan metido en barriles de aceite hirviendo, eran enviados a isla de serpientes y escorpiones como Juan cuando se lo envió a la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, para aquellos que abrazamos el nuevo pacto en Cristo, es lo más precioso que nos pudo pasar. Pero aquellos que rechazan a Jesucristo, suele ser ofensivo. Va a tocar las fibras más íntimas de los orgullos naturales y carnales más profundos de nuestra persona. Por eso cuando Cristo viene y se da a conocer al mundo, va a mostrar la grandísima maldad del ser humano. Porque aunque estaban los gentiles y los judíos allí presenciando esa cruz cuando Jesucristo fue crucificado, allí podemos ver cómo la humanidad toda pudo testificar de cómo Jesucristo estuvo allí. ¿Cómo estuvo allí Jesucristo? Aún sus amigos se los habían dejado solos. Aún los que le dijeron, mira, vamos a estar con vos hasta la muerte, cuando antes que el gallo cante, sabemos quién ya se fue a esconderse. Cuando vemos que hubo uno de ellos que era su amigo que por 30 monedas de plata lo terminó vendiendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es salvación, es perdón, es lo más maravilloso que hay para aquellos que lo han abrazado, pero es lo más ofensor, ofendible, es lo más confrontativo para aquellos que no lo han recibido. Porque expone la maldad del ser humano, expone nuestra situación sin Él. Estamos completamente perdidos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. El antiguo pacto está en las Escrituras. Justamente recibió el pueblo de Israel este pacto
con Moisés cuando estaba allí en el monte Sinaí, en las tablas de los 10 mandamientos, y luego Dios siguió hablando justamente con Moisés y también con Aarón para todo el sistema sacrificial y de leyes que tenía el pueblo de Israel para relacionarse con Dios. Dios se relacionaba con el pueblo de Israel en aquella época a través de todo un sistema de leyes y de requisitos. En esas leyes y requisitos, lo que Dios hizo fue poner la ley en una tabla de piedra. Las escrituras dicen que Dios puso su dedo en las tablas que tenía Moisés y las escribió. Eso dice las escrituras. Y que luego Moisés bajó con esas tablas y se las enseñó al pueblo. ¿En dónde estaba la ley en aquella época? Estaba fuera del ser humano. Estaba en unas tablas escrita con el dedo de Dios. Y ese pacto lo que hacía era mostrar al ser humano su pecado. Ese pacto, como dice el apóstol Pablo aquí en Corintios, es un ministerio de muerte, porque lo que hace es indicar al ser humano no solamente su pecado, sino su castigo y su condena por haber infringido la ley. Este pacto también tenía estas tablas de los 10 mandamientos que simbolizaban el antiguo pacto, estaban puestos en el arca, en donde estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Y para poder entrar a donde estaba este tabernáculo, en donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, donde estaba la vara de Aarón que había reverdecido, en el lugar santísimo, solamente una vez al año podía el sumo sacerdote ingresar hasta ese lugar. Y lo que dividía a los otros sacerdotes y al pueblo de entrar a ese lugar era un velo. Un velo que impedía que la gente ingrese a tener una relación directa con la presencia de Dios. Y entonces la gente no podía tener un acceso directo con la presencia de Dios. La gente de lejos miraba y tenía miedo porque saben que muchos sumos sacerdotes que habían ingresado y que a Dios no le pareció la manera en la que habían ofrecido el sacrificio porque se habían olvidado de algún punto, terminaban muertos. Porque era tan celosa la santidad de Dios que no se podía jugar bajo ningún punto con la santidad de Dios, porque el que infringía un punto de la ley era digno de muerte. Por eso cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, le ponían una cuerda, le ponían una soga en su cintura, para que si el sumo sacerdote que ingresaba al lugar santísimo no hacía unos tirones de la soga, lo que implicaba era que el sumo sacerdote estaba muerto y lo tenían que sacar estirando de la soga. El nuevo pacto implicaba de que no podíamos acercarnos a la presencia de Dios porque teníamos un velo que nos impedía ese acceso. Por lo tanto, había una limitación de acceso a la presencia de Dios. Y había una completa ceguera a la gloria de Dios. Pero no solamente eso, sino que Moisés había subido en alguna oportunidad al monte Sinaí y cuando descendió su rostro era tan brilloso que la gente se asustaba y se tuvo que poner un velo, que después lo menciona el apóstol Pablo, para que la gente no se asustara, no tuviera miedo. Entonces, este antiguo pacto, lo que hacía como Moisés, dice el versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, es decir, sinceridad, y no como Moisés. Es decir, que no tenía Moisés
franqueza. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Iba a ser abolido todo el sistema sacrificial que Dios había dirigido al pueblo de Israel. Ese antiguo pacto estaba pronto a caducar, pero Moisés no lo advertía poniéndose ese velo en su rostro. Entonces, ¿qué pasa? Que en el nuevo pacto ocurre todo lo contrario. El nuevo pacto que fue profetizado por Jeremías en Jeremías capítulo 31, vemos allí que Dios elige, decide una nueva manera de relacionarse con el ser humano. Lo hace ahora no a través de un sistema de leyes, sino a través de una persona, a través de su Hijo. Decide Dios relacionarse con la humanidad. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este nuevo pacto que Dios decide trazar con el ser humano a través de Jesucristo, lo hace por medio del Espíritu y no por medio de la letra. Es decir, no lo hace más ya a través de un sistema sacrificial que está datado ahí en Levítico, sino que lo hace a través de la fe por medio del Espíritu, porque el Espíritu es enviado adentro nuestro cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y lo reconocemos a Él como nuestro Dios. También en este nuevo pacto, las leyes ya no están escritas en tablas hechas de piedra, no como la tenía Moisés, sino que ahora las leyes van a ser escritas en nuestro corazón. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Ahí dice, sois cartas de Cristo, versículo 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. A través del Espíritu Santo, Dios viene a poner la ley adentro nuestro. Dios viene a habitar adentro nuestro y con Él se nos brinda la ley de la gracia, la ley del Espíritu. Amén. Esta ley, como les decía, ya no están en tablas hechas de piedra. El velo se corrió. Y en este nuevo pacto, lo que antes estaba limitado y no se podía acceder a la presencia de Dios, en el nuevo pacto lo que hace Jesús es rasga el velo. Con su fantástico accionar de la cruz, cuando Jesús declara consumado es, el velo del templo se rasga y a partir de ahora todo aquel que cree que reciba a Jesucristo tiene acceso directo e ilimitado 24/7 todos los días de su vida y hasta la eternidad y más allá con Jesucristo, con Dios mismo. Ahora se le activó. Antes las personas no escuchaban a Dios, sino era a través de un profeta o a través de un sacerdote que le enseñara la ley. Hoy nosotros tenemos acceso directo a Dios y tenemos las escrituras para que nos muestren la verdad. Como el mismo Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio
de mí. Cuando nosotros ingresamos a una relación con Dios a través de Jesucristo, no de la ley, comenzamos una nueva relación con Dios. Y por lo tanto, lo que sucede es que tenemos un acceso directo. Y por lo tanto, también esa relación con Dios no solamente nos permite contemplar la gloria de Dios, sino ser transformados por la gloria de Dios. Porque nadie que ha visto a Dios sale de la misma manera después de haberse encontrado con Dios. Como aquellos discípulos que en algún momento estaban predicando y la gente del Sanedrín los mandaron a interrogar ahí porque estaban predicando y notaron que hablaban no como personas que eran del vulgo, que eran pescadores, que ellos eran pescadores, sino que hablaban como diciendo que habían estado con Jesús. Tenían algo de Jesús. Haber estado con Dios te cambia la vida. Haber estado con Dios te resetea la cabeza, te resetea espíritu, alma y cuerpo, te hace todo de nuevo. Es mejor que un Sergio, ¿no? Porque estabas muerto y ahora con Cristo estás. Amén. ¿Qué te parece si profundizamos un poquito más en esto del antiguo pacto y del nuevo pacto? ¿Te parece? Te voy a decir cuáles son algunas evidencias de si estoy funcionando, estoy fluyendo, me estoy moviendo bajo el nuevo pacto o el nuevo pacto. Si yo estoy fluyendo bajo el antiguo pacto, mi relación con Dios se basa en reglas, en temor y en una motivación externa. Es decir, yo veo si cumplo todas las leyes que me dice la Biblia o si no la cumplo. Y si la cumplo o no la cumplo, tengo miedo. Y si metí la pata, no me acerco a Dios porque seguro que Él me va a dar. Tengo miedo. O de repente busco a Dios, pero si viene alguien y me dice, mira, tenés que buscar a Dios, ¿eh? Busco a Dios no por la motivación que el Espíritu ya puso en mí, luego de haber creído en Él, sino que alguien tiene que venir a estirarme la oreja, alguien tiene que venir a empujarme, che, tenés que buscar a Dios. Eso es un síntoma de que todavía no llegué a una relación con Jesucristo. De que lo que conozco tal vez es una religión, de que tal vez conozco, si yo la iglesia, sí yo conozco todo, son todos un hipócrita. Eso significa que no conoces a Jesucristo, hermano. Porque si conocieras a Jesucristo, no hablarías de la novia de Él de la misma manera que hablabas antes. Pero cuando conoces a Jesucristo, algo adentro tuyo comienza a cambiar, porque adentro tuyo comienza a haber una remoción, empieza a haber un movimiento y empezás a notar de que sin Cristo no tenés vida, estás perdido, no tenés dirección. ¿A dónde vas a terminar? Si tu esperanza es 3 metros bajo tierra, quiero decirte de que hay algo mejor, hay algo mejor, porque Él vino a darte vida, pero una vida que vale. Él vino a darte vida y vida en abundancia. Él vino a darte todo. Dios te amó tanto que no te dio un regalito. No te dio, ay, sí, te doy la comidita para que comas. Ay, te doy una ropita para que te vistas. No, Dios te dio a su Hijo. Dios te dio
lo más valioso que tenía, te lo dio. Y junto con él te dio las otras cosas. Porque si te dio a tu hijo, te dio a su hijo, perdón, ¿no te dará con él todas las cosas? Pero a veces necesitamos entender de que estamos fluyendo en un pacto viejo, caduco. Estamos fluyendo en un concepto porque la religiosidad se para ahí. La religiosidad se para ahí. Pero cuando viene Cristo, Él, así como cuando entró al templo y tumbó todos los cambistas, tumbó todo, Él entra a nuestras vidas y empieza a tumbar la religiosidad, empieza a tumbar la hipocresía, la maledicencia, empieza a tumbar todo eso, porque eso te destruye a vos. Y Él te ama con amor eterno. Funcionamos en el antiguo pacto cuando la obediencia se da por obligación o por presión. Funcionamos en el antiguo pacto cuando la justicia se mide por tus méritos. Y como se mide por mis méritos, yo me comparo con otro. No, lo que pasa es que yo soy más santo que vos, ¿eh? Así que no me vayas a decir nada, vos, ¿eh? Ah, porque yo me enteré de lo que vos hiciste la otra vuelta, ¿eh? Y me comparo con el otro. Porque esa justicia es una justicia superficial, es una justicia humana, que el mismo Isaías dijo que la justicia humana es como trapo de inmundicia. La justicia, nuestra justicia humana es así. Por eso el antiguo pacto se basa en una justicia en la que está dada por los méritos del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que por los méritos del hombre, no, lo que pasa es que aquel es más santo que aquel más santo. Ah, no, yo no voy ahora. Yo le voy a decir al pastor que ore, porque él es más santo. Porque viste que él sube en la parte de arriba ahí y él es más santo. Funcionar en el antiguo pacto es funcionar por una justicia humana que está basada en los méritos de los hombres. Funcionar en el antiguo pacto es funcionar en una ley externa que se logra memorizar tal vez intelectualmente, pero la persona no es transformada. Envejece, pero no crece. Tiene más canas, pero no es transformada la persona. Por eso, eso es funcionar en el antiguo pacto, ¿no? Estamos ahí todos los domingos, pero nuestra vida seguimos funcionando sin transformación. Ah, pero si el pastor va a ir a visitar, ay, vamos a limpiar la casa, porque va a venir el pastor. No, ay, yo me voy a bañar, Ay, voy a cocinar algo. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo que mostrar de que soy espiritual. Tengo que mostrar, tengo que mostrar, tengo que mostrar. Tengo que mostrar. Tengo que aparentar. Porque en el antiguo pacto es todo externo. Adentro está podrido. Pero tengo las zapatillas Nike. Pero tengo la última ropita que me compré en Encarnación. ¿Sí? Entonces, o sea, tengo que aparentar. Y ¿saben qué es lo más tremendo? Es que la persona que está al lado tuyo te conoce. Y los que fueron al cultito más te conocen todavía. Pero hay alguien que te conoce mucho más. Y ante él no hay nada oculto. Yo te digo, me di cuenta de esto y yo, ¿qué le quiero mostrar al mundo? Si yo no resuelvo lo que yo tengo adentro mío con él que me está mirando, no lo podré hacer. Porque vivir en el antiguo pacto es querer resolver tus problemas con tus fuerzas propias. Es resolver con tus fuerzas humanas que se acaban, que se terminan. Es querer cambiar con tus ideas. Funcionar en el antiguo pacto
Es entender de que no hay libertad. Hay una sensación de condena y de distancia, como que Dios está allá lejos y vos estás acá. ¿Qué voy a esperar que Dios esté cerca si yo siempre hago todo macana? No hay una sensación de libertad, no hay una sensación justamente de paz, sino de condena y de distanciamiento. Cuando funciona en el antiguo pacto, me esfuerzo, pero no soy transformado. Vivo una religiosidad, pero sin vida. Cuando funciona en el antiguo pacto, en el pacto que mencionábamos recién, funcionamos de esa manera. Pero cuando viene Cristo y Él muestra su grandeza y su humildad a nuestras vidas, y Él viene a vivir ahora dentro nuestro, ese nuevo pacto se hace evidente en que mi relación con Dios está basada en la gracia, está basada justamente en una conexión directa, sin intermediarios. No es que yo estoy tranquilo porque el pastor está orando por mí. No, no, yo tengo una relación directa con Dios. Yo oro con Dios, hablo con Dios y lo escucho a Dios. No es que yo estoy tranquilo ahora porque mi líder de AO, ay, ora por mí, ay, yo estoy tranquilo. No, 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 yo tengo una relación directa con Dios. Entonces mi relación se basa en la gracia, en el amor. Segundo, la obediencia. La obediencia que antes en el antiguo pacto era bajo presión, acá en el nuevo pacto se realiza por amor y como evidencia de una transformación interna. En el nuevo pacto, la fuente de la justicia es la cruz, es Cristo que se expresa en mí y a través de mí. No soy yo morí, estoy crucificado en la cruz con Él. Lo que yo ahora vivo es Él a través de mí, porque yo estoy muerto. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En el nuevo pacto, la gloria y la honra se la lleva Dios. Y no hago las cosas para que la gente me aplaude, porque hay alguien que me aplaudió antes. Y si la gente me aplaude, gloria a Dios. Pero si la gente no me aplaude, gloria a Dios, porque Dios me aplaudió, porque hice lo que Él me mandó a hacer. En el nuevo pacto, la ley está en el corazón por medio del Espíritu Santo. Hay que conocerla a esa ley que está. ¿Cómo puedo conocer esa ley? Por medio de la revelación. ¿Qué es revelación? Quitar el velo. Correr el velo del que hablamos que estaba puesto ahí en el antiguo pacto. En el nuevo se corre el velo y ahora puedo ver con claridad. Pedro se le corrió el velo, Dios hizo la obra de milagro, se corrió el velo y él vio que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros empezamos a experimentar revelación, empezamos a conocer al Cristo que está dentro nuestro y la ley que Él depositó en nosotros. Si la revelación no se da en nosotros, nosotros podemos llegar a morir físicamente y no conocer quiénes somos realmente. Pero cuando Cristo viene y nos empieza a hablar, nos empieza a mostrar quiénes somos, entonces empezás a conocer como Él te conoce. Y tu vida cobra sentido y cobra un impulso, porque cuando Dios habla, Él acelera todo lo que Él comienza a hacer. Como dice el profeta Jeremías en el capítulo 1, he aquí yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios comienza a acelerar la vida de aquellos que comienzan a ser guiados por lo profético, porque la palabra de Dios que está dentro tuyo es palabra profética. ¿Por qué me tengo que congregar? ¿Por qué me tengo que relacionar con mis hermanos? ¿Por qué tengo que orar? Porque hay mucha riqueza que Dios depositó en tu vida y que tiene que ser descubierta.
Si no, te va a pasar como aquel hombre que estaba en un basurero y que una vez recibió un sobre y adentro tenía un cheque. Pero este hombre lamentablemente no sabía leer ni escribir. Y por lo tanto, lo que hizo con sumo cuidado, agarró el sobre, lo metió debajo del colchón y dijo, bueno, si no se lee, así que... Y siguió alimentándose, viviendo del basurero en donde él separaba la basura, vendía el cartón y vendía el hierro por un lado, para acá, para allá. Y un día este hombre muere, pero vienen la gente de los bomberos, la ambulancia, vienen a hacer la pericia de cuáles fueron las causas de muerte y demás, y a retirar el cuerpo. Y cuando esta gente entra a ver ese cuerpo, empieza a hurgar y ver qué pertenencias tenía este hombre y encuentran un sobre debajo del colchón. Y cuando este sobre es abierto, encuentran de que había un cheque por $1.000.000. Este hombre era millonario en términos humanos, pero este hombre murió como un pobre, murió comiendo de lo que le daba la basura, el desecho humano. ¿Por qué? Porque no se ocupó en indagar lo que había recibido. ¿Cómo nosotros vamos a menospreciar y a dejar de indagar lo que a Cristo le costó su vida y que se nos fue otorgado a nosotros y que está dentro? ¿Por qué menospreciaremos las riquezas de la gloria de su gracia? ¿Por qué abandonaremos? Estar en el nuevo pacto se manifiesta el fruto de vivir una vida transformada progresivamente de gloria en gloria. Y para terminar el mensaje de esta noche, quiero decirte lo que dice el versículo, vamos a leer desde el 14 en adelante, ahí de 2 Corintios 3, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, se le bloqueó la mente, se le quedó cegada los ojos, se embotó, se bloqueó. Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 10. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se... Y el que estaba ciego verá, y el que estaba sordo oirá, y el que estaba mudo hablará cuando se conviertan al Señor. Dios, a través de Jesucristo, te llamó a vivir en el nuevo pacto. Te llamó a vivir en una nueva temporada. La pregunta es si deseas convertirte en sí, abandonar el ropaje que te dejó el antiguo, que te dejó la religiosidad, que te dejó la justicia propia, que te dejó el pecado no resuelto, que te dejó la maldad, que te dejó todas las emociones de una naturaleza caída. Si querés seguir viviendo así, o si querés vivir ahora una nueva temporada, Él sea tu Señor,
Él te diga cuánto vales vos. Y no esperes y ande mendigando que la gente te valore. No andes buscando en el ser humano lo que solo Dios te puede dar. Y cuando Dios te lo da, no solamente tu corazón se sana, tu mente se desembota, sino que tiene la libertad de ser. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vivimos en el año 2025 de este lado del planeta, América del Sur, en Argentina, en democracia. Pero hay muchas formas de estar en esclavitud aún en la democracia. Puedes ser esclavo de una naturaleza caída y por lo tanto ser esclavo de odio, de rencor. Puedes ser esclavo de las adicciones, puedes ser esclavo de un aparato, puedes ser esclavo del dinero, puedes ser esclavo de las deudas, puedes ser esclavo de tu suegra, puedes ser esclavo, no, puedes ser esclavo, no sé por qué mi suegra no está ahora, tenemos que orar por mi suegro porque está internado ahí, está haciendo estudios, estaba con fiebre y con la presión alta, así que estaban chequeando. Estamos orando por ello, así que si alguien se acuerda, oren. Eh, Podemos ser esclavos, ¿sí? De vínculos tóxicos autodestructivos. Podemos ser esclavos de conductas destructivas. Podemos ser esclavos de la mentira. Podemos ser esclavos de la religiosidad. Podemos ser esclavos de Satanás. Podemos ser esclavos del pecado. Si tu vida hoy no está disfrutando el nuevo pacto, viviendo en santidad, viviendo a pleno, Dios te da la oportunidad de hacerlo, pero es tu decisión. ¿Qué te parece si en este año, si estás en un concubinato, ¿por qué no te casas, hermano? Si en este año estás llevando una vida bastante desordenada, ¿por qué no te ordenás, hermano? Y vivís en el nuevo pacto. ¿Qué te parece si empezás a vivir en santidad y cortamos ya con la pornografía? ¿Qué te parece si empezamos a vivir el nuevo pacto? ¿Para qué vas a ser esclavo de todo eso? Está con culpa ahí. Si dejamos de gastar en soncería, ¿no será que vas a vivir mejor en tu economía libre de deudas? ¿Será que no habrá deudas que por ahí nos justifican? Porque una cosa es que vos te endeudaste para construir tu casa, que hoy tenés tu casa y estás pagando la cuota, o si lo hiciste con un auto. Ahora, diferente es si te endeudaste para ir a comer, salir a gastar en cosas que son superfluas, momentáneas. O me endeudé para ir de vacaciones, hermano. Ahorrá y andate de vacaciones. Porque después, los 15 días que disfrutaste de vacaciones, vas a estar atormentado el año entero para ver cómo hacer para pagar tu cuenta, hermano. Entonces te vas a cansar más de lo que descansaste. Es inteligencia, hermano, pero poquito de sabiduría de Dios. Eso te dice Proverbios. Así que, ¿cuántos quieren vivir en el nuevo pacto y que se le revele cada día más? Ser transformados de gloria en gloria, ser transformados por Dios, ver la gloria de Dios día a día, tener esa relación preciosa con Dios, ser libre del odio, la bronca, el rencor, de la falta de perdón, ser libre del rechazo, el abandono, ser libre de toda la mugre que el pecado, que el diablo, que mis malas decisiones me llevaron, o aún que yo recibí sin que yo tenga ni arte ni parte. Ser libre de todo eso, ingresar al nuevo pacto. ¿Cuál es el secreto, hermano? Conversión. Conversión.
Ponete de pie, hermano. Ponete de pie y toma una decisión. Dios te la respeta, pero como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguno. Uno te avisa, después no andes llorando ahí si vos no te convertís. ¿Sí? Uno te avisa. Ahora, si vos no querés ordenar tu vida, después no andes ahí quejándote ahí. Porque Dios te da una nueva oportunidad. Dios te da un nuevo tiempo. Y vos y yo tenemos que decidir si queremos eso para nuestra vida de manera personal, para nuestro matrimonio de manera, para nuestros hijos de manera familiar, para nuestro barrio, para nuestra ciudad. Nosotros decidimos en qué pacto vamos a vivir. Así que ahí donde estás, si querés convertirte al Señor, hace conmigo esta oración: Señor Jesucristo, en esta noche, no solo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, tomo la decisión de cada día conocerte más, conocer el pacto en el que me has introducido. Y en esta noche tomo la decisión de convertirme, Señor. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad. Señor Jesucristo, te pido perdón y te doy gracias por darme tu perdón y por darme tu Espíritu Santo y la ley en mi corazón. Quiero conocerte más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dale el mejor de tus aplausos. Tomá asiento un ratito más. Si recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, quiero decirte que sos un hijo de Dios. No es hijo de Dios el que fue creado por Dios. Esos son creación de Dios. Los que reciben a Jesucristo y deciden caminar en su voluntad, estos son hijos de Dios. Y en Primera de Corintios, hay unos capítulos más atrás, capítulo 11 de Primera de Corintios, encontramos en el versículo 23 de que el apóstol Pablo va a hablar un poquito de lo que mencionaba recién. Dice el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comieres este pan o bebieres esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. En este pasaje lo que está diciendo justamente el apóstol Pablo, la importancia de reconocer el nuevo pacto y de vivir en el nuevo pacto. Porque cuando uno sigue funcionando en el antiguo pacto, uno comienza a recibir recompensas a ese pacto. Pero yo no quiero las recompensas de ese pacto. Quiero las recompensas del nuevo.
Por eso, en su gracia y amor, Dios muchas veces nos va a permitir cosechar nuestras decisiones para hacernos reflexionar y hacer un cambio de vida. Imagínate que un niño haga algo malo y no reciba una recompensa, ¿sí? De repente le pega a un niño y los padres, en vez de disciplinarlo, de corregirlo, le digan, ay, hijo, no haga eso, vení para acá. No le dicen nada y le llevan así. Mañana le pega a la maestra y los padres no le dicen nada y lo resguardan al niño y lo llevan. Llega a los 16, 18 años, le va a pegar al policía, le va a pegar al vecino, le va a pegar al del banco, va a andar robando. ¿Por qué? Porque sus malas acciones nunca tuvieron recompensa. Y nosotros, Dios por su amor, permite que muchas veces recibamos la recompensa de malas acciones. Pero ¿por qué? Porque Dios quiere enseñarnos el camino correcto para hacer la voluntad del Señor. Amén. En este pasaje veíamos 4 actitudes. Discernimiento para poder participar de la cena del Señor. Discernir el cuerpo de Cristo. Segundo, un examen personal cuando dice pruébese cada uno a sí mismo. Tercero, valorar la unidad del cuerpo de Cristo. Y cuarto, la proclamación, la gratitud al Señor por Él nos ha perdonado en el. Amén. Mientras estás abrazando a 2 o 3 allí, yo te quiero invitar el próximo domingo. Va a ser un especial por el Día de la Madre. Vamos a compartir tremenda palabra poderosa de parte de Dios. Pero el próximo domingo va a ser el Día de la Madre y vamos a traer un obsequio para las mamás. Van a haber algunos cantos. Así que no dejes de venir y no dejes de invitar a 2 o 3 para poder ser parte el próximo domingo aquí en Casa de Restauración. Así que no te vayas sin saludar a 2 o 3 y sin dejar también que 2 o 3 puedan darte un abrazo, ¿sí? Somos Casa de Restauración, nos amamos, ¿no? Así que no te vayas sin recibir un abrazo, sin dar 2 o 3 abrazos. Dios te bendiga.